A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Muchos recuerdan a aquel emperador loco tocando la lira mientras Roma ardía ante sus ojos. El personaje se llamaba Lucio Domitio Aenobarbo, y la humanidad lo conoce con un nombre más fácil y sonoro: Nerón, el emperador Nerón. En una época en la que algunos humanos hacían creer a otros que descendían de los dioses, o que por lo menos tenían algún contacto de carácter extraterrestre, Nerón fue uno de esos gobernantes. Por descender de fulanito y peranito y con antepasados famosos, Nerón, un jovencito de apenas 17 años, llegó a convertirse en emperador del más importante imperio de la época, el Imperio Romano. Durante los primeros 5 años de su gobierno, se portó de manera normal, con algunos excesos más o menos típicos como corresponde a los que están investidos de poder. Pero después Nerón enloqueció y no tuvo inconveniente en asesinar a sus opositores y a su hermanastro. Y luego a su esposa, y enseguida a su madre, cuando ella se opuso a la relación con su amante. Parece ser, sin embargo, que su acción más famosa, el incendio de Roma, fue en verdad una calumnia hoy desmentida. Nerón, en cambio, acusó del incendio a los cristianos, y fue el primer emperador que decidió perseguirlos. Después, su panorama político terminó en agudo deterioro, y el Senado romano lo declaró enemigo público. Nerón entonces exigió a uno de sus esclavos que lo matara, y el hombre cumplió la orden. Fue un día como hoy, 9 de junio del año 68. Y desde entonces su nombre resuena en la historia de un imperio que, como todos los imperios, también tuvo su fin. Las principales noticias del día. Titulares. Presidente Noboa declara prioridad nacional la erradicación del reclutamiento de menores por parte de grupos delictivos. La reconstrucción de Manabí, el juzgamiento de Jorge Glass se posterga hasta que se determine su estado psiquiátrico. SELEC notifica a Progren intención de terminar unilateralmente contratos en Quevedo y Salitral. En el segmento de opinión, José María Velasco Ibarra, plataformas digitales. Los editoriales serán de Ramiro Rivera, Increíble Ficción. Simón Espinosa Cordero, Moja el agua y calienta el sol, pregunta ad referéndum. Noticias del día. Presidente Noboa declara prioridad nacional la erradicación del reclutamiento de menores por parte de grupos delictivos. El presidente Daniel Noboa declaró como prioridad nacional la prevención y erradicación del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos delincuenciales. En el decreto ejecutivo 21 crea el Comité para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes, y será el encargado de formular, conocer, implementar y ejecutar políticas públicas, planes, programas, proyectos y estrategias para cumplir con lo dispuesto. Con esta medida el gobierno busca articular una respuesta firme, coordinada y sostenida frente a uno de los flagelos más graves que enfrentan actualmente muchas comunidades del país: el reclutamiento forzoso y la instrumentalización de menores por parte de estructuras criminales. La creación de este comité no generará un impacto fiscal adicional sobre el presupuesto general del Estado, ya que las entidades que lo conformarán deberán financiar sus actividades con los recursos ya asignados por el Ministerio de Finanzas. El comité realizará sesiones ordinarias de manera trimestral y extraordinarias cuando sea convocado. El comité debe priorizar su intervención en las zonas donde se requiere atención especial para abordar problemas de seguridad ciudadana. En el término de 15 días laborables contados a partir de la publicación de este decreto en el registro oficial, el presidente del comité debe convocar a la primera sesión para elaborar y aprobar el reglamento de su funcionamiento.
En el caso Reconstrucción de Manabí, el juzgamiento de Jorge Glass se posterga hasta que se determine su estado psiquiátrico. La audiencia de juzgamiento contra el ex vicepresidente Jorge Glass en el caso Reconstrucción de Manabí, prevista para este viernes 6 de junio en la Corte Nacional de Justicia, no se instaló. El tribunal, conformado por los jueces Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez Ruiz y Javier de la Cadena, suspendió la diligencia tras la solicitud de la defensa para practicar una pericia psiquiátrica con el fin de determinar el estado mental del procesado. El abogado de Glass, Andrés Villegas, señaló que resulta fundamental contar con un informe especializado que acredite si su cliente posee la capacidad necesaria para enfrentar el juicio. Según él, los resultados de dicha evaluación podrían tener un impacto en el desarrollo del proceso. El fiscal general Wilson Toainga, quien asistió a la diligencia, explicó que se han tomado varias acciones para cumplir esa disposición. Una de ellas fue que se solicitó al Hospital Julio Endara de Quito que remita una terna para escoger un médico que realice la evaluación, pero no han tenido respuesta. El tribunal resolvió fijar una nueva fecha para la audiencia y otorgó un plazo máximo hasta el 16 de junio para que se realice la pericia y se incorporen los resultados al expediente. Así también la defensa de Glass presentó una recusación que será tramitada. Pero para evitar dilaciones judiciales, el tribunal resolvió suspender los plazos de la caducidad de la prisión preventiva que rige en contra de Glass, que caducaban el próximo 6 de julio de 2025. SELEC notifica a Progen intención de terminar unilateralmente contratos en Quevedo y Salitral. Los problemas energéticos de Ecuador suman un nuevo capítulo tras la decisión de la Corporación Eléctrica del Ecuador, SELEC, de cancelar unilateralmente los contratos con Progen Industries LLC para la construcción de las plantas de energía de Quevedo y Salitral. La medida, según informó la empresa norteamericana, fue notificada el 28 de mayo y el 3 de junio del 2025, una decisión que la obliga a preparar una demanda de arbitraje internacional contra el Estado ecuatoriano. Progen asegura que ha cumplido sus obligaciones contractuales, incluyendo la entrega de 46 de las 49 unidades generadoras previstas, mientras que las 3 restantes están listas para ser despachadas desde Estados Unidos. No obstante, según Progen, SELEC ha realizado pagos únicamente por los generadores sin reconocer las obras civiles e instalaciones ya ejecutadas que representan una parte sustancial del avance del proyecto. Las obras de Progen fueron incluidas en el Plan de Estiaje 2025-2026 que el gobierno dio a conocer el pasado 28 de mayo, con el fin de garantizar la incorporación de 979 megavatios adicionales al Sistema Nacional Interconectado, capacidad que según las autoridades permitirá atravesar el estiaje sin problema. La empresa señala que ha enfrentado múltiples retrasos por parte de SELEC, lo que ha derivado en perjuicios económicos millonarios, y recalca que su tecnología es propia y única a nivel mundial, siendo la única compañía capacitada para completar, operar y transferir estos sistemas a SELEC bajo los términos del contrato. A pesar del escenario actual, Progen manifiesta su disposición para completar las plantas y ponerlas en operación en septiembre del 2025, siempre que se actualicen los cronogramas y condiciones contractuales y se extienda la garantía de cumplimiento de los proyectos. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo José Chalco, abogado especialista en Derecho Constitucional. Habla acerca del proceso de referéndum sobre reformas constitucionales. Escuchemos lo que dice. Lo primero, una vez que la Asamblea Nacional aprobó las reformas parciales, esto retorna a la Corte Constitucional. Y es que es el momento de un segundo dictamen de la Corte Constitucional que revisa los considerandos, la pregunta que se aprueba y si es que ésta lleva anexos. La Corte Constitucional entonces hace un control de constitucionalidad en un tiempo establecido en la ley, 20 días hábiles, 20 días término. Si la Corte Constitucional en esos 20 días hábiles guarda silencio, nada dice, se entenderá entonces que se ha producido un dictamen ficto o dictamen favorable a lo que ha realizado la Asamblea Nacional de manera automática. Luego de esto, de conformidad con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en 45 días se convoca a elecciones. Luego discurre efectivamente un
plazo de 45 días para que el Consejo Nacional Electoral convoque a elecciones que deberán hacerse en 60 días. Es decir, yo considero que estamos hablando de un tiempo de 4 a 5 meses en extremo para que los ecuatorianos estemos en las urnas. Lo grave o lo indebido de esto es de que solamente vayamos por esta pregunta a las urnas, las bases militares o lo que podría ser también la eliminación de los fondos a las organizaciones políticas, cuando indiscutiblemente en este país hay otros elementos que tanto se han abordado de lo que es necesario hacerlo vía reforma parcial para desmontar la Constitución ecuatoriana y que ya los plazos no alcanzarían, al menos para reforma. Déjeme decirles solo algo, Milton. El presidente, con algo de esfuerzo, oportunidad, podría ingresar unas enmiendas. Aquellas materias que no son tan profundas en la modificación a la Constitución, que solo dependen de él, enviado a la Corte Constitucional y quizás hacer un paquete más serio de lo que se pregunta a los ecuatorianos en un referéndum final. Solamente para que la gente entienda, porque hablamos de reformas parciales y enmiendas. ¿Cuál es la diferencia entre las dos cosas? Yo creo que hay que empezar por algo, por el procedimiento entre una y otra. Las reformas siempre van a depender de una asamblea que las apruebe, con 77 votos en la mitad. Las enmiendas pueden nacer solo de la asamblea y ahí es un trámite tortuoso y un procedimiento muy largo que tendrá que hacerse en la asamblea. Pero también tiene una posibilidad usted, Milton, en que las enmiendas nazcan exclusivamente del presidente y él solo vaya a la Corte Constitucional sin necesidad de asamblea. ¿Y qué es lo que usted puede tocar vía enmienda? Todo aquello que no suponga restricción de derechos y garantías, alterar la estructura de la Constitución, tocar, modificar elementos constitutivos del Estado y los procedimientos de cambio a la Constitución. Esas son las enmiendas. Es el único camino que yo veo que le quedaría para coincidir con lo que ya se ha aprobado en la Asamblea Nacional. ¿Por qué, Milton? Porque el camino de las reformas, como explico, tiene un camino más largo que requerirá siempre de la Asamblea Nacional y ya no da los plazos para aquello. Pero vía reforma se podría hacer maravillas en este país, como eliminar el Consejo de Participación, reducir de 5 a 3 poderes en el Estado, otorgar una reconfiguración necesaria al Consejo de la Judicatura. ¿Puede eliminar el CPCCS vía reforma? Vía reforma, sí, pero ya los tiempos no alcanzan. ¿El Estado no se necesita una constituyente para hacerlo? No, el dictamen 719 RC de la Corte Constitucional expresamente señala que vía reforma parcial a la Constitución, con la Asamblea, 77 votos, se puede eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Y por qué nadie lo ha planteado de esa forma? Si a todo el mundo le estorba el CPCCS, lo único que se planteó en una consulta fallida fue quitarle los poderes de electores. Mire, Milton, recuerde usted que cuando aquí surgió esta intención de hablar de una constituyente permanentemente, esto lo hemos dicho con muchísima claridad. Hay necesidad de ir a una reforma parcial y no a una traumática constituyente con 3 procesos electorales. Y se lo ha dicho con mucha claridad al país, que se use ese camino. Pero claro, los oídos sordos, lamentablemente, prefieren estar en otras cosas como derogar resoluciones y enviadas al Consejo de Participación con una terna para la judicatura o cuestiones por el estilo. Ojalá sea solamente la inexperiencia y la falta de comprensión de estos temas y no otras voluntades. En Impacto Informativo, Verónica Artola, exgerente del Banco Central, habla de las medidas y proyecciones económicas del gobierno. Vamos con la nota. Efectivamente, creo que la coyuntura no es fácil y yo diría que lamentablemente no podría coincidir con los datos que acaba de decir la ministra, como usted bien dice, hace un par de días en un canal de televisión, porque hay que recordar, por ejemplo, si vemos los datos en el año 2024, la economía ecuatoriana decreció en un 2%.
Entonces, claro, lo mínimo que esperaríamos es que en el año 2025 podamos crecer, pero no sé si en esos montos, entendiendo que ya ha pasado 6 meses de este año 2025 y lamentablemente los datos no muestran una reactivación económica tan fuerte. Todavía seguimos teniendo problemas en empleo, todavía seguimos teniendo esos problemas en que no confiamos en el Ecuador, en las instituciones y no viene ese capital nacional, ese capital extranjero. Entonces, de esa manera se vuelve mucho más complicado. Han habido señales importantes y el paquete de medidas que anunciaron hace un par de días también en el gobierno creo que es importante, pero no suficiente como para llegar a esos niveles de crecimiento. Nos estamos guiando entonces por los esquemas de ventas que el gobierno ha destacado en pasados meses. De igual manera, en el SRI se hablaba muchísimo del nivel, ¿no es cierto?, de las exportaciones, y eso sirve como para hablar de 2.8%, es decir, ese tipo de estimaciones. Edgar, hay un dato que a veces yo puedo repetir a cada rato, pero creo que nos da una idea. En el Ecuador, el 65% de lo que pasa en la economía depende de las familias. ¿Qué quiere decir eso? Que si las familias consumimos, si las familias tenemos empleo, si las familias podemos invertir, entonces la economía va a crecer. A los economistas nos encanta hablar de estas otras variables, de la inversión, de las exportaciones, del gasto público, etcétera, y son importantes, sí, pero entre todas esas variables sumarían aproximadamente el 25% del PIB. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que aumenten las exportaciones es bueno, por supuesto, y más en una economía dolarizada como la nuestra, pero no es suficiente. Si no logramos que esas señales macroeconómicas permeen hacia las familias, que las familias tengan empleo, que las familias vuelvan a confiar, que dejemos de estar cerrando por miedo a la inseguridad los negocios, entonces no va a crecer la economía en ese porcentaje. Entonces es ahí donde yo personalmente creo que el sector público tiene que jugar un papel importante, empezar a dar esas señales de algo de reactivación para que después en el año 2026, yo no creo que en este 2025 sea el sector privado el que empiece a invertir también, tanto nacional como extranjero, digo, y ahí sí realmente la economía ecuatoriana pueda crecer de manera sostenible. El presidente de la República en su mensaje de 24 de mayo justamente dijo eso: la inversión pública será la que fortalezca el empleo. Y claro, eso generó una discusión que hasta ahora dura, ¿no? Porque el generador inmanente del empleo, no solo en el Ecuador, sino en el mundo, es el sector privado. Una experiencia de tratar de liderar la economía mediante la inversión pública se dio entre el año 2007 y 2017 y claro, tuvo sus altibajos. Se cayó el precio del petróleo, ahí se acabó esas posibilidades de generar riqueza y empleo desde el sector público. Exactamente, y ahí, ¿no es cierto?, retomando sus palabras, 8 de cada 10 empleos en el Ecuador están generados por el sector privado. Entonces, es indispensable que este actor realmente sea el que dinamice la economía. Y la otra, que ya no podemos tener el boom de commodities que tuvimos justamente en el año 2007, 2008, donde estábamos acostumbrados a tener inversiones de más de 10.000 millones de dólares por parte del gobierno nacional. Entonces, eso, volver a tener en el Ecuador, no hay cómo. Y además, si realmente vemos esa inversión, yo también he sido a veces crítica, lamentablemente no cambió estructuralmente el Ecuador. ¿Por qué? Porque vino una pandemia y después nos hizo retroceder niveles de pobreza, de desigualdad, de desempleo que no habíamos visto antes. Entonces, incluso esa inversión lamentablemente no fue sostenible y tampoco generó cambios estructurales en el Ecuador. Entonces, con esa experiencia ya no podemos dejar que todo haga el sector público o todo haga el sector privado. Insisto, necesitamos buscar un punto medio, pero a mí sí me llamó la atención en el buen sentido que el presidente hable de reactivar en un primer momento a través de la inversión pública. Creo que es importante, Edgar, porque el sector privado, con el miedo que tiene, entendible, con el recelo de que no sabes qué va a pasar con todo el tema institucional y de inseguridad en el Ecuador, tanto física como jurídica, ¿cómo invierto? Entonces, demos esas señales, que el sector público algo dinamice, algo podamos recuperar de empleo, que las familias puedan consumir, entonces ahí sí que el sector privado pueda intervenir. Entonces yo sí insisto, pero la parte ahí complicada es de dónde va a sacar la plata el gobierno, y ahí todas estas medidas para tratar de ir consolidando el gasto fiscal y los ingresos van a ser indispensables también. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón.
José María Velasco Ibarra es el ecuatoriano que en más ocasiones y con el voto popular llegó a la presidencia de la República. En total, 5 veces, de 1934 a 1935. La segunda vez, de 1944 a 1947. La tercera, de 1952 al 56, siendo esta la única ocasión en la que terminó su periodo de 4 años. La cuarta, de 1960 a 1961, y la quinta y última, desde 1968 a 1972, año en que fue depuesto por el gobierno nacionalista y revolucionario del general Guillermo Rodríguez Lara. El doctor Velasco Ibarra en total ejerció la primera magistratura del Estado por algo más de 13 años. El doctor José María Velasco Ibarra fue, a no dudarlo, uno de los personajes más importantes del siglo XX. Político, jurisconsulto, extraordinario orador de masas, filósofo, hombre de una vasta cultura, que para sus enemigos era un demagogo populista. El doctor Velasco Ibarra nació en la ciudad de Quito el 19 de marzo del año 1893. Sus padres fueron Juan Alejandrino Velasco Sardá y Delia Ibarra Soberón. Fue el octavo de 2 hermanos, de los cuales solo 4 llegaron a la edad adulta. A los 16 años José María quedó huérfano de padre, mientras estudiaba en el Colegio San Gabriel de Quito. Posteriormente, eligió la carrera de jurisprudencia y estudió Derecho en la Universidad Central del Ecuador. Estudió también Derecho Internacional en la Sorbona de París y en el Colegio de Francia. Se casó en 2 oportunidades, la primera con la señora Esther Silva, y tras anular dicho matrimonio, contrajo nupcias con la dama argentina Corina Parral Durán, a quien cariñosamente le trataba como Corita. Hombre de enérgica personalidad y de rígida formalidad que penetró en el alma de la mayoría del pueblo ecuatoriano, cuyas masas empobrecidas lo consideraban intérprete de sus aspiraciones más profundas. Al presidente Velasco Ibarra jamás se le vio vestido con traje casual. Siempre usó terno y corbata, inclusive en inspecciones de caminos y en visitas a zonas rurales y selváticas del Ecuador. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas, decía Velasco desde un balcón del centro histórico de Quito, para afirmar con énfasis su teoría de la necesidad de revisar la conducta de cada ser humano para lograr, a partir de cambios positivos de cada persona, cambios que abran avenidas para el mejoramiento social. El doctor Velasco ganó las elecciones de 1933 por un enorme margen. En su discurso inaugural en el Congreso Nacional ofreció garantía a la libertad de expresión, respeto a la voluntad popular, laicismo en el sistema educativo nacional, así como benevolencia con la educación particular predominantemente católica. Solicitó al Congreso aprobar el plan económico formulado por su ministro de Hacienda, Víctor Emilio Estrada. Requirió estudiar a fondo un plan de obras públicas, así como proceder a reformar los códigos civil y penal. Para variar, la pugna de poderes no demoró en plantear objeciones desde el legislativo, rechazando el plan económico, mientras que la prensa conservadora formulaba agrias críticas al sistema de educación laica propuesto por Velasco Ibarra. La oposición estaba dirigida por Carlos Arroyo del Río desde el Congreso. El presidente trató de impulsar la agricultura,
fundó el llamado Gimnasio Educacional Femenino, hoy Colegio 24 de Mayo. Contrató el muelle en Guayaquil y organizó la aduana. Reabrió la Escuela Politécnica Nacional. Apresó al opositor Navarro Allende y clausuró la Universidad Central por no responder, según él, a la misión ética y cultural a la que se debía. Su principal opositor, Arroyo del Río, intentó la destitución del presidente. Procedió a suspender las sesiones del Senado. El 20 de agosto de 1935, Velasco Ibarra decretó la disolución del Congreso Nacional convocando a una asamblea constituyente. Una guarnición militar antivelasquista no aceptó el decreto del presidente y procedió a detenerlo, obligándole a renunciar. Tras hacer una apretadísima síntesis del primer gobierno del doctor Velasco Ibarra, mi intención es que ustedes verifiquen una serie de factores que han complicado desde siempre la gobernabilidad en nuestro país. Mas mi propósito primario es recordar al doctor José María Velasco Ibarra como lo que considero fue: un patriota, un hombre con las mejores intenciones y con un valor que hoy más que nunca es digno de resaltarlo: su honestidad. Nunca buscó fortuna material, nunca buscó aprovechar de su altísima función pública para enriquecerse. Era un caudillo que logró el apasionado apoyo de sectores populares de la población nacional, de grupos medios y de terratenientes costeños. Siempre se autodefinió como liberal y católico. El doctor Velasco Ibarra, desde su exilio permanente en Buenos Aires, publicó un libro bajo el título Conciencia o Barbarie, donde atacó duramente a sus enemigos, llamándolos abogadillos sin conciencia, rábulas, mentes ratoniles y comunistoides. El velasquismo ciertamente no fue un partido político. Era el doctor José María Velasco Ibarra el líder fuerte, calificado como caudillo o profeta, quien convocaba a millares de ecuatorianos bautizados como la gloriosa chusma. Para algunos sociólogos, el velasquismo expresaba una alianza contradictoria entre sectores desposeídos con grupos oligárquicos, especialmente costeños. Tras el fallecimiento de su esposa, doña Corina Parral, quien sufrió un mortal accidente tras bajar de un bus en Buenos Aires, el doctor José María Velasco Ibarra regresó a Quito con el ataúd de su compañera, declarando que venía a meditar y a morir. Y eso es lo que ocurrió el 30 de marzo de 1979, cuando expiró a los 86 años de edad quien había gobernado 5 veces el Ecuador, dejando una extraordinaria herencia de honestidad y dignidad. Opinión. Creo que en el Ecuador todas las personas que de una u otra manera vivimos el día a día en nuestras oficinas, en nuestros hogares, recibimos la visita, o al menos podemos mirar una gran cantidad de personas que se desplazan en motos, bicicletas y en autos, dando servicios para plataformas digitales. También hemos sido testigos de que estos trabajadores, porque yo los considero así, para cumplir su pedido y ganar su dinero, muchas veces tienen que infringir la ley. Me refiero a las leyes de tránsito, con objeto de llegar a tiempo para entregar sus encomiendas. En uso de este legítimo derecho de ganarse la vida, los trabajadores a los que me refiero adoptan contratos regularmente comerciales con las plataformas, especialmente Uber, o de entrega, sin poder
ni querer señalar específicamente las marcas o dichas plataformas, pero ¿cuál es el estado jurídico en el que trabajan estas personas? Y me refiero a esto porque hoy en la mañana he sido testigo de un cruel incidente y accidente de un motociclista que se quejaba, mientras se le trataba de auxiliar, de que no tiene un seguro social, de que no tiene quien le pueda reparar su moto que había sido afectada y que obviamente pues su situación es muy grave. Y es que en el sistema ecuatoriano, en el régimen jurídico ecuatoriano, los trabajadores de las plataformas digitales, como se les conoce mundialmente, no están clasificados como trabajadores dependientes ni como autónomos, sino que quienes les contratan les hacen firmar contratos como contratistas independientes o socios muchas veces, argumentando que ellos gestionan y manejan sus propios tiempos, eligen su horario y no tienen un jefe visible directo. Sin embargo, benefician a determinadas plataformas que son las que se llevan gran parte del beneficio de esta gestión. Hemos conocido que hace pocos días ha habido también un movimiento, especialmente de trabajadores que hacen Uber, con el propósito de presionar para que se dicte normas que protejan su trabajo. En el 2022, en la Asamblea Nacional, conozco que se debatió el proyecto de ley para el establecimiento del régimen jurídico de trabajo en plataformas digitales y venta directa. Sin embargo, nada ha ocurrido, ni hasta este momento, 3 años después. Los honorables se han condolido de la situación de una gran cantidad de ecuatorianos y extranjeros que trabajan legítimamente en estas funciones. En septiembre del 2024, la Corte Constitucional dictaminó que los trabajadores o conductores de las plataformas no pueden ser sancionados por operar sin un título habilitante, lo que reforzaba la legalidad de las plataformas y la obligación estas de domiciliarse en el país. Pero, ¿qué tipo de contratos les ampara a estos trabajadores que honestamente buscan un pan para llevar a su casa? Pues del 80% de ellos no tienen un contrato. Y quienes lo tienen, que es mínimo, no tienen un contrato laboral. Los ingresos promedios dicen que no exceden los $300 mensuales. No tienen seguridad social y tienen riesgos laborales sumamente altos, como el que les acabo de comentar. Conozco también que algunas plataformas ecuatorianas como Tipti han implementado modelos de contratación más formales, pero no ha pasado sino de ser ciertos paliativos para tratar de normar y ayudar a estos pobres servidores. Dentro de este esquema, las perspectivas y los debates actuales en los que se enfrasca la sociedad y el régimen político no acceden a comprender que una gran parte del segmento productivo ecuatoriano que gana salarios inferiores al mínimo vital está trabajando en estas plataformas. Y es importante pues que de alguna manera la sociedad consciente, la sociedad que tiene conciencia social, presionemos para que también aquellos que se dedican a incentivar las revueltas y presiones sociales aporten con ideas de la forma en la que se podrían garantizar el trabajo de este grupo importante de personas. La Comunidad Europea, mediante varias resoluciones, ha reconocido ya el carácter de trabajadores de quienes hacen servicios similares en Europa y han obligado a las plataformas que obtienen suculentos beneficios a entenderse de ellos y darles un régimen de seguridad social y ciertas prestaciones indispensables para caso de accidentes. Repito, en el Ecuador no son considerados trabajadores dependientes, sino contratistas independientes, lo cual es una verdadera falacia, es un engaño
que no podemos permitir. Es necesario que en este nuevo régimen político que ahora preside el señor presidente de la República, pues volvamos los ojos a este grupo de personas importantes y les demos el perfil jurídico necesario para que ellos y sus familias puedan trabajar y no incurran en el facilismo de caer en las garras de la delincuencia organizada que tanto daño hace a nuestro país. Pues un llamado a la atención a quienes se encuentran en estas instancias políticas para volver los ojos, repito, a todas estas personas que requieren urgentemente de nuestra gestión para de alguna forma proteger sus trabajos y sus familias. Gracias. Editorial. Increíble ficción. Artículo de Ramiro Rivera publicado en Diario El Comercio. Hay algo que no podemos negar: la chispa o el ingenio que tiene el demagogo para inventar relatos, chismes, fábulas, mitos, leyendas, ficciones o cuentos. Me refiero a la intervención de un fraude que ha construido en su enorme imaginación el prófugo, al igual que lo hizo con el influjo psíquico, para transferir a la percepción popular su ilusoria probidad y victimización. Digámoslo claro, el caudillo supera holgadamente al famoso cuentero de Buisne, aquel astuto delincuente Dante Reyes que vendió hasta el reloj de la Catedral de Guayaquil. Falleció mientras cumplía una condena de 25 años. El prófugo, en cambio, esquivó su condena y circula orondo mintiendo y propagando la fantasía de un mega fraude. ¿Fraude y cómo? Describe una compleja mezcla de papel, tinta y esferográfico. El papel revestido un lado con sulfato de sodio y bañado con un reductor, o sea, una sustancia que reduce dañándola en un proceso químico de oxidación. El prófugo ha mencionado el ácido tónico, sulfato ferroso, glicerina, pigmento negro, carbonato de sodio, una tinta invisible sin secado que al doblarse la papeleta desencadena la magia donde la raya se desplaza de un casillero a otro por la simetría del diseño. Todo, afirma, puesto en mesas cuidadosamente seleccionadas, de tinta acuosa transferible, hecha en la India y utilizada para los trucos de la magia, es el que tiene la etiqueta increíble. El alquimista del ficticio fraude dijo: no permitieron hacer fotos de los votos, porque con un iPhone de alta resolución se pueden ver los pigmentos de las papeletas contaminadas. También el flash puede ser fotosensible, la tinta, y se podría borrar ese rato y la gente descubrir que no estaba. Su candidata, identificada en los chats de los ligados como Rana René, aseguró que antes de la elección se produjo un masivo, instantáneo depósito de $2,000 a 400,000 personas. El prófugo es un obsesivo administrador de la posverdad, vocablo determinado en el diccionario de la lengua española y de la RAE como la distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Se trata de algo rocambolesco, excesivo e inverosímil. Lo típico en la personalidad del caudillo populista: la danza de la retórica, el dramatismo extremo y la manipulación emocional. Un aturdido relato imaginario para deslegitimar un triunfo claro y contundente. Si sucedió, muchos votos migraron o se transfirieron de la emoción y seducción suicidia a la sensatez y la razón. Las deserciones del populismo resentido y enfermizo hacia un liderazgo fresco que prefirió un relevo generacional. Cualquier neurólogo o psiquiatra podrá advertir que el prófugo tiene un severo problema de salud mental. Artículo de Ramiro Rivera publicado en Diario El Comercio. ¿Moja el agua y calienta el sol? Pregunta ad referendum Simón Espinosa Cordero.
Vivimos un tiempo en que hay que volver a explicar que el agua moja y que el sol calienta. Es una frase anónima que resume el signo de esta época, un tiempo en el que lo evidente y sencillo debe ser explicado. Parecería que pensar y reflexionar ya no es patrimonio cultural de la humanidad en las tierras divididas por una línea imaginaria que da al Océano Pacífico Occidental. Quizás por haber delegado el pensamiento a la tecnología se haya dejado de pensar, y al no pensar se ha dejado de aprender e ir al grano. Diario Expreso, del miércoles de esta semana, informa en su primera página: la violencia se expande. Abril y mayo fueron meses aterradores en Quito y los asaltos violentos generaron una creciente preocupación en la población. Hasta abril se registraron 82 muertes violentas, un incremento del 24% respecto al mismo tiempo que el año pasado. La ciudadanía exige estrategias efectivas. Y en la página 10, el Diario Expreso también detalla ese sangriento asunto y esta invasión que mete miedo y obliga a vivir de sobresalto en sobresalto. Pese a que el narcotráfico hace de las suyas en las 24 provincias de Ecuador, pese a la cantidad de muertos, pese a los secuestros y vacunas, pese a que la acción positiva de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional no es suficiente para ganar la Tercera Guerra Mundial contra el narcotráfico, una hidra de 1000 cabezas, la Asamblea Nacional no estuvo a la altura del reto. Aprobó el establecimiento de bases extranjeras y en asunto tan urgente pidió un referéndum. ¿Acaso no entendieron que el referéndum está ya implícito en los comentarios y cementerios de todo el Ecuador, en el llanto de las familias, en la pobreza del fisco para poner militares y policías en todos los barrios, en todas las vías de un país topográficamente ideal para la acción del narcotráfico? ¿Por qué la Asamblea no pensó en la función judicial, madre y maestra de aquellos jueces que colaboran con el enemigo? ¿No son acaso traidores a la patria? Se burlan de la soberanía o la venden, y en las grandes batallas se los fusila. Hay que explicar que el sol quema, que el argumento de la soberanía es puramente relativo, que quitó la base de Manta y se permitió la base de Reyes en Colombia y nuestro territorio, y que ya iban devotos a recibir la bendición de las armas. Hemos retrocedido tanto que lo que antes discernía el sentido común ahora casi requiere un curso de PhD. Entonces, cuando el relativismo institucionalizado ha vaciado a la razón, hay que volver desde cero a explicar lo evidente: el agua moja y el sol calienta. Simón Espinosa Cordero. Noticias internacionales. La Unión Europea contraataca a la política China en el mercado de productos sanitarios. La Unión Europea va a restringir el acceso de los productos sanitarios chinos a su mercado de contratación pública. Esto se produce después de que los Estados miembros votaran a favor de adoptar contramedidas contra las empresas chinas. La decisión se produce tras una investigación de la Comisión Europea que ha encontrado lo que califica como pruebas contundentes de que China habría estado bloqueando los dispositivos médicos fabricados en la Unión en sus propias licitaciones públicas. Según la Asociación Europea de Fabricantes de Productos Sanitarios, las empresas de la Unión se han enfrentado a varios obstáculos al intentar entrar en el mercado chino. We had truly hoped that the international procurement instrument process would lead to more meaningful dialogue and progress with China, but unfortunately that hasn't happened yet. We believe that both sides must work towards fair, reciprocal access to the public procurement market. In the end, this isn't just about trade policy, it's about people. La Cámara de Comercio china ante la Unión Europea ha expresado su preocupación por las nuevas medidas, advirtiendo que envían una señal preocupante para las relaciones comerciales entre ambos bloques. A pesar de las crecientes tensiones, un portavoz de la Comisión ha restado importancia a las posibles consecuencias. We've been making very clear to any global partner with whom we believe there is a problem as regards the level playing field for procurement, that should those problems not be removed, that we would be forced to take action. La medida llega en un momento delicado en las relaciones entre la Unión Europea y China, en el que ambas partes se encuentran inmersas en un reajuste diplomático. El miércoles, el comisario de Comercio de la Unión, Maroš Šefčovič, se reunió con el ministro de Comercio chino, Wang Wentao, al margen del Consejo Ministerial de la OCDE. Ambos abordaron cuestiones bilaterales clave, preparándose de cara a la cumbre Unión Europea-China del próximo mes de julio.
Una mayoría de la OTAN apoya elevar el gasto militar al 5% del PIB. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, declaró el jueves que la mayoría de los aliados respaldan la exigencia del presidente Donald Trump de destinar el 5% del PIB a defensa. Tras una reunión de ministros de defensa en Bruselas, Rutte habló de un amplio apoyo y espera sellar un acuerdo en la cumbre de la OTAN en La Haya a finales de este mes. El nuevo objetivo incluye un 3,5% para el gasto militar básico y un 1,5% para infraestructura de despliegue rápido, un aumento significativo respecto al objetivo actual del 2%, que alrededor de un tercio de los miembros no ha alcanzado a pesar de los aumentos de gasto desde 2022. Of course, you need to core defense spending, but let's be honest with each other. If a tank is not able to cross a bridge, if our societies are not prepared in case war breaks out for a whole of society approach, if you're not able to really develop the defense industrial base, then the 3.5% is great. But then you cannot really defend yourselves. Trump ha presionado a sus aliados para que gasten más, para que Estados Unidos pueda centrarse en otras áreas, cuestionando las garantías de defensa para quienes a su juicio gastan muy poco. El secretario de Defensa de Estados Unidos afirmó en Bruselas que Trump revivió la alianza y que los aliados europeos estaban agradecidos. También insinuó una revisión de los 84.000 soldados estadounidenses actualmente estacionados en Europa. En su reunión, los ministros también aprobaron nuevos objetivos de adquisición de armas y equipamiento. Al menos 15 muertos, entre ellos 3 periodistas, en ataques israelíes contra un hospital de Gaza. 3 periodistas palestinos han muerto en un ataque en el patio del hospital Al-Ali de la ciudad de Gaza. El ataque también mató a otros 2 palestinos e hirió a media docena más, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, dirigido por Hamas. Israel dice que está recopilando pruebas para iniciar una investigación sobre el asunto. Sin embargo, las fuerzas de defensa de Israel insisten en que sus ataques se dirigen contra combatientes y responsabilizan a Hamas por las muertes de civiles. La nueva ofensiva eleva a más de 180 los periodistas muertos desde el comienzo de la guerra, según el Comité para la Protección de los Periodistas. El sindicato de periodistas palestinos ha condenado el ataque y lo ha calificado de un atentado sistemático y deliberado contra los periodistas. Israel ha sido objeto de críticas recientemente por cómo ha llevado la guerra y por impedir la entrada a Gaza de medios de comunicación internacionales independientes, como Reporteros Sin Fronteras, que afirma que Israel lo hace para controlar la narrativa y silenciar los hechos. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta. Siempre inédito. Para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real. Usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte, espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes de generaciones nuevas.
El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes, y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes, que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo,
Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.